Muy buenas Buenas tardes. tardes. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. A ver, vamos a guardar que se vayan conectando sus compañeros. Si me ayudan, por favor, a recordarles que ya vamos a empezar clases. ¿Ya? Está bien, doctor. Gracias. Hola. ¿Me escuchan, por favor? Sí, doctor. Ya. Bueno, vamos a iniciar. Hoy vamos a ver un nuevo tema, como es la traumatología. ¿Ya? Vamos a ver en qué consiste la traumatología, etimología y cuál es su importancia para la medicina legal. Eh, ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es la traumatología? Aunque ya les había dado en la anterior clase
una pequeña idea de lo que es la traumatología. ¿Alguien se anima? Doctor, es cuando una persona sufre algún golpe, algo así, causado ya sea Doctor, por... Sí, a ver. es una rama de la medicina que estudia las lesiones. Sus efectos, ¿no? Producidos por las lesiones. Y por Sí, las ejemplo, si lesiones recibo sobre un todo. golpe, eso sería la lesión, ¿ya? Y la traumatología va a estudiar, obviamente, qué me ha causado ese golpe en el cuerpo. Vamos a ir viendo Exacto. justamente ese tema, ¿ya? ¿Nivel interno, doctor? Puede ser interno, puede ser externo, en la piel, o puede ser en los órganos o en los huesos, también. ¿Ya? Interno, sí. Ya. Vamos a ver un pequeño videíto de unos 10 minutitos, que es bastante instructivo. Por favor, quisiera que lo vean y tomen algunas notas para ir haciendo un comentario, ¿ya? ¿Están viendo el video? Por favor, ¿me confirman para que lo ponga? ¿Están viendo? Hola, hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, lo estoy poniendo entonces inicio. Hablen, pues. Iniciaremos con el módulo de medicina legal. El primer capítulo será el de traumatología forense. Empezaremos definiendo lo que es traumatología forense. La traumatología forense es una rama de la medicina legal que comprende los problemas judiciales relacionados con los traumatismos. ¿Qué quiere decir esto? Aplica sus conocimientos en aquellos casos en los cuales se encuentren involucradas la producción de lesiones en hechos delictivos. Para esto es importante definir algunos conceptos. El primero sería lo que es un traumatismo. Traumatismo es sinónimo de lesión, contusión, y es básicamente la lesión producida. Después tenemos lo que es el trauma, y el trauma es el mecanismo de producción. Esto quiere decir el agente que ocasionó la lesión. Por esto es muy importante tener en cuenta que el trauma siempre va ligado al traumatismo. El segundo punto es establecer lo que es una lesión. Podemos definir, se entiende por lesión a cualquier alteración morbosa producida en el cuerpo, particularmente en los tejidos, derivada de una causa externa o de una enfermedad. Por lo tanto, entendemos que el concepto de lesión desde el aspecto general nos incluye desde aquellas lesiones producidas por alguna enfermedad como aquellas derivadas de alguna causa externa. Desde el punto de vista médico, el término lesión tiene un componente anatomopatológico, es decir, representaría una alteración morfológica de las células y tejidos, lo que nos lleva a la definición médica clásica que considera lesión a toda alteración anatómico-funcional ocasionada por causas externas e internas. Esto quiere decir que pueden ser causadas por una causa interna, como puede ser una enfermedad, o también pueden ser producidas por una causa externa, que puede ser un evento violento. Lo que va a existir, la intervención judicial. Estas causas de origen externo pueden desencadenar alteraciones físicas
como son las heridas, las erosiones, las contusiones, las intoxicaciones, o bien producirse alteraciones funcionales, como son las alteraciones psíquicas, como son las demencias postraumáticas, los trastornos ansiosos depresivos, entre otros. Pero si nosotros quisiéramos ir enfocando nuestro estudio en el término jurídico de lesión, nos tenemos que abocar entonces a definir el concepto de lesión médico-legal. Y aquí entonces involucraría a toda lesión o alteración anatómico-funcional que va a causar un daño en la salud derivada del empleo de una fuerza exterior. Esto quiere decir que va a ser toda aquella lesión que ocasione una alteración en la salud de la persona derivada de una causa externa. Y entonces deja afuera todas aquellas que tienen una causa interna. Pero si nosotros quisiéramos ser mucho más precisos en el término de lesión desde el aspecto legal, nos tendríamos que ir al artículo 288 del Código Penal Federal, el cual nos habla y describe que bajo el nombre de lesión se comprenden no solo las heridas, las exfoliaciones, las contusiones, las fracturas, las dislocaciones, quemaduras, entre otras, sino van a ser todas aquellas lesiones que van a ocasionar una alteración de la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo, siempre que sea producida por una causa externa. Y entonces es el concepto más completo, ya que nos está abarcando o nos está refiriendo que dentro de este término de lesión no esperamos ver lesiones o querramos esperar ver lesiones externas, sino muy probablemente externamente una persona no puede tener lesiones, pero internamente sí va a presentar alguna alteración en la salud derivado de una causa externa. El término de daño es un término más bien jurídico, porque nos habla de ese detrimento o menoscabo que por acción de otro se recibe a una persona o a los bienes de esta. Por lo tanto, este término se utiliza más bien para tipificar el acto humano antijurídico. Bueno, ahí un poquito hemos estado viendo algunos conceptos, recordando lo que era la lesión y para ir entrando a lo que es la traumatología. Entonces, ¿qué había sido la traumatología? ¿Han atendido? Sí, doctor. A ver, entonces, ¿qué sería entonces la traumatología? La alteración interna o externa Son efectos, doctor, de traumatismos que se van produciendo en el cuerpo humano. Todo lo que vaya a repercutir de acuerdo a las lesiones, ¿no? Vamos a ir viendo. Sí. Bueno, a ver, Sí. vamos a ir viendo entonces el tema número 3, traumatología. Aquí, por ejemplo, vamos a ver el efecto de un trauma. Esta es una radiografía, ¿no? El cual se percibe la fractura de un hueso, ¿no? En este lugar, que dentro de lo que es la perspectiva y el análisis del médico forense, podrá establecer cuál ha sido el trauma producido por la lesión, ¿no? Que obviamente sería la fractura de la extremidad superior. Y de acuerdo a esto va a determinar cuál es el daño causado y el tiempo de impedimento que se le va a dar, que son los días de impedimento a la víctima, por cuanto se va a cuantificar
el tiempo que va a estar sin poder realizar sus actividades, y ese mismo, como habíamos visto en la anterior clase, va a determinar cuántos días de impedimento se le va a dar para identificar que esta lesión es leve, es grave o es gravísima. ¿Ya? ¿Alguien quería comentar algo? Doctor, disculpe, Sí, tenía una sugerencia. sí. No sé si es en mi caso. ¿No nos daría en otro tiempito para que veamos el video o por nuestra cuenta en YouTube? Es que cuando escuchamos de su pantalla, bueno, en el mío se escucha borroso. No sé si pasa eso con mis compañeros. Ya. También les he pasado el link en el grupo de WhatsApp. Es simplemente Sí. un par de minutitos, entonces no vale la pena, Ah, digamos, todo, simplemente unas partecitas que les voy a mostrar. Pero todo el video, el ya. link les he pasado por WhatsApp, va a también estar en la plataforma Moodle. ¿Ya? Bueno, está bien, doctor. Es Gracias. simplemente con fines de hacer un poquito más práctico, más dinámico la clase, porque ver simplemente Ya. la teoría es un poquito cansador. Entonces, siempre vamos a hacer esa dinámica, ver un poco el video, ¿ya? El tema del audio algunas veces es, como tú dices, un poquito conflictivo, pero también les paso el link, como he hecho ahora, les he mandado, ¿ya? Listo, doctor, está bien. Bueno. Etimología de la traumatología. En el sentido podemos decir que deriva del griego, en concreto procede de la suma de dos componentes de dicha lengua, que es traumas, que traducido significa herida, y logia, que significa ciencia, estudio, discurso, tratado, ¿no? Sería la herida o el estudio de las heridas o lo que obviamente nos va a interesar a nosotros para relacionarlo con lo que es la materia de avance, ¿no? ¿Qué efectos ha sufrido el cuerpo de una lesión que podría ser un traumatismo en la extremidad superior? Como veíamos en la radiografía, ¿no? Que puede ser efecto de un golpe, un objeto contundente, o tal vez podría ser, digamos, una caída que has rodado por las escaleras, ¿no? Y por efectos de un golpe, un objeto duro, se ha fracturado el brazo. La traumatología es la rama de la medicina que se especializa en los traumatismos y en sus consecuencias. Los expertos en traumatología, conocidos como traumatólogos, estudian las lesiones que producen en el aparato locomotor, normalmente en las extremidades superiores e inferiores, pero no nos vamos a olvidar de que la traumatología también va a estudiar de diferentes traumas producidos en el cuerpo, que pueden ser también la cabeza, tórax, etcétera, 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 ¿verdad? Pese a que el nombre de esta disciplina alude directamente a los traumas, lesiones generados por agentes mecánicos, la traumatología también se dedica a otras clases de lesiones y trastornos. De este modo, concentra su atención en todo aquello que pueda incidir en la normal funcionamiento del aparato locomotor. Si vemos, obviamente, las lesiones y que van a producir traumas en el cuerpo, más comunes son en las extremidades inferiores y superiores. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un asalto, ¿no? Si asalta a una víctima con un arma blanca, normalmente va a haber ciertos elementos que van a ser denominados heridas defensivas, ¿no? O cortes en las extremidades, que obviamente van a ser analizados por el médico forense para determinar cuál va a ser el trauma producido y cuáles van a ser los efectos de esos traumas. Traumatismos de los tejidos blancos y superficiales. Estaríamos hablando precisamente de lo que van a ser las heridas que van a ser producidas en lo que es las partes blandas, en lo que es la piel, ¿no?
sabemos muy bien que todo el cuerpo está rodeado por piel, extremidades inferiores, superiores, rostro, caja torácica, abdominal, etcétera, etcétera, ¿no? Son problemas más comunes en la atención de primeros auxilios. Estas lesiones pueden causar un grave daño, incapacidad o muerte. Además de los huesos y cartílagos, el organismo está cubierto por tejidos blandos, músculos, grasas, tendones, ligamentos, membranas, mucosas, vasos sanguíneos y piel. Siempre que estos tejidos sean lesionados o desgastados, hay peligro de infección. Los microorganismos pueden entrar en el cuerpo a través de una escoriación, una cortada, una quemadura o una punción. En este caso, obviamente, estamos identificando la cantidad de lesiones que pueden ocurrir en el cuerpo y, lógicamente, todos estos temas tendrán que ser analizados desde una perspectiva médico-forense para determinar, obviamente, cómo han sido producidas estas lesiones y, en su caso, determinar el tiempo de impedimento. Cuando hablamos de los traumatismos a los tejidos blandos superiores, son problemas más comunes en atención de primeros, aquí vemos, por ejemplo, una fotografía de un trauma superficial, ¿no? En una extremidad inferior, que puede ser un golpe simple, ¿no? O incluso más complicado. Sacando una radiografía se puede determinar si hay fracturas o no. Clasificación de la traumatología. Vamos a ver que existen contusiones o lesiones cerradas y vamos a ver también contusiones o lesiones abiertas. Cuando hablamos de las contusiones o lesiones cerradas, ¿no? Son golpes en lo que pueden ser extremidades superiores e inferiores, pero obviamente no hay una percepción física de lo que es la lesión interna, tal vez simplemente de lo que es la lesión externa, con lo que sería una equimosis, una escoriación en lo que serían las extremidades, ¿no? Las heridas y lesiones abiertas, en este grupo se encuentran las heridas contusas, incisas y punzantes. Vamos a ir viendo más adelante lo que son algunas imágenes de algunas heridas, ¿no? Abiertas. A ver, les mostraré una herida abierta para retomar después. Esta es una herida abierta donde existe, digamos, una exposición de los músculos y de los huesos, ¿no? Que obviamente seguramente ha sido producido por una lesión, un trauma bastante fuerte, ¿no? Pueden clasificarse además desde leves hasta críticas, capaces de producir la muerte. La lesión que les había mostrado anteriormente puede ser considerada, digamos, como una lesión grave a gravísima, dependiendo, digamos, de cuánto pueda afectar, digamos, el riesgo de la vida de la persona. O dejar secuelas invalidantes o deformantes al paciente. Ejemplo de ello serían las quemaduras provocadas por agentes especiales como napalm o el fósforo blanco, entre otros, que obviamente van a ser los efectos en lo que es el cuerpo humano bastante fuertes y no va a haber la posibilidad de una recuperación completa, ¿no? En algunos casos los tejidos van a morir y va a haber cierto daño permanente. Aunque obviamente la ciencia y la medicina ha avanzado bastante, habrá las posibilidades de poder hacer cirugías reconstructivas, ¿no? Pero en algunos casos estas obviamente no se las van a ir realizando por temas económicos u otras circunstancias que también obviamente en nuestro medio no existe la posibilidad de realizar algunas de este tipo de cirugías, ¿no? Las partes blandas incluyen la piel, el tejido, que manifiesta una resistencia grande a la presión y tracción a causa de su contenido
en fibras elásticas y su movilidad, permitiendo deslizarse sobre los tejidos celulares subcutáneos. Esto nos quiere un poquito demostrar de que un golpe en los tejidos blandos muchas veces va a ser, digamos, va a causar algunos daños, pero obviamente van a ser más fáciles de recuperar. Que si hablamos de un golpe en un tejido duro, como por ejemplo sería los huesos, ahí podría haber, digamos, una fractura, ¿no? Incluso es la posibilidad de una fractura expuesta, pérdida de masa ósea, que obviamente va a causar más daño. Pero en algunos casos, por ejemplo, en algunos lugares, en el muslo, por ejemplo, un golpe de un palo va a provocar un dolor fuerte, pero obviamente va a amortiguar los tejidos blandos. Pero sin embargo, si damos un golpe igual de un palo en lo que es la cabeza, obviamente los resultados van a ser diferentes, ¿no? En algunos casos, de acuerdo, digamos, a la fuerza imprimida en el golpe, puede causar diferentes resultados. En un tejido blanco va a haber un golpe, una equimosis, escoriación, dependiendo, ¿no? O una contusión fuerte, pero si hablamos de si el golpe es en una cavidad craneal, puede existir, obviamente, lesiones mucho más fuertes, como podría ser un traumatismo encefalocraneal, que obviamente puede causar daños permanentes, incluso la muerte. El tejido adiposo que provoca acolchonamiento en los puntos de presión, el tejido conjuntivo que forma las fascias sobre los músculos y se resiste a la presión y a la tracción, los músculos que tienen la propiedad de ser muy elásticos cuando se encuentran relajados y todo lo contrario cuando se contraen. Estructuras vasculares, linfáticas y nerviosas distribuidas en diferentes capas de estos tegumentos desde el punto de vista anatomopatológico. Se presentan lesiones celulares que pueden ir desde la degeneración o infiltración celular hasta la muerte celular. En la primera, las alteraciones son más notables en el citoplasma, mientras que en la segunda no son tan en el núcleo. Entonces ahí vamos a ir viendo ciertos efectos que se pueden dar sobre lo que son los tejidos blandos. En algunos casos, obviamente, un golpe en un tejido blando, puede ser, digamos, de importancia, pero obviamente en un tejido duro o en el hueso puede ser mayor, dependiendo, digamos, del lugar donde se produce la lesión, ¿no? Las lesiones cesadas, entonces, son el impacto vehicular. El paciente está dentro del vehículo. Aquí se subdivide en colisión entre el paciente y un vehículo, un poco dando un ejemplo de lo que son algunas lesiones, ¿no? Colisión entre los órganos del paciente y su marco externo del órgano. Por ejemplo, las lesiones por compresión, lesiones por desaceleración. Sería otro ejemplo, ¿no? Cuando existe un accidente de tránsito, el conductor o uno de los pasajeros al momento del accidente va a sufrir una compresión con alguna parte, el chofer, por ejemplo, con el volante, su cavidad torácica, por ejemplo, y abdominal van a ser comprimidos por la presión y obviamente van a haber la posibilidad de existir traumas internos, ¿no? Impactos sobre el peatón, colisiones en motocicletas, asaltos, caídas, explosiones, que obviamente son algunas características que obviamente pueden presentarse las lesiones cerradas, ¿no? Ya las lesiones abiertas, como les había dicho, son en algunos casos heridas donde hay una apertura de la piel, un corte, ¿no? Donde se va a exponer lo que puede ser los tejidos más profundos, incluso los músculos o los huesos.
¿Ya? Por favor, vamos a hacer un alto, voy a cortar y les ruego por favor estar atentos para una inmediata reconexión. ¿Está bien? Está bien, doctor.